Tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta tutoría de repaso. Es la correspondiente a la unidad 2, ¿verdad? Esta tutoría estaba pendiente. La íbamos a trabajar el día de ahora a las 7 de la noche, pero a esa hora tengo una reunión con los compañeros tutores, ¿verdad? Y con el coordinador. ¿Verdad? Se nos ha programado ahí una pequeña reunión de 7 a 9, por lo que no podré darles la tutoría de repaso a esa hora, ¿verdad? Por eso decidí hacerla en este momento. Bien, recordando un poco de lo que vimos en el análisis didáctico matemático, fuentes, dimensiones, niveles y organizadores, vimos acerca de diferentes temas, ¿verdad? Relacionados con el análisis matemático. Dice que la enseñanza de la matemática abarca muchas dimensiones, ¿verdad? El caso de currículos, textos, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias, concepciones, ¿verdad? Y todo eso está relacionado con lo que es la didáctica, ¿verdad? Ahí por en los años 50 y 70 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que lo que generó fue como una reacción, ¿verdad? A la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico, ya como una disciplina profesional y como una ciencia, ¿verdad? No como algo más, ¿verdad? Sino que como una disciplina ya profesional. ¿Verdad? Esa reforma lo que buscó fue la influencia de las matemáticas, desde esa influencia poder redefinir lo que son los conceptos que se habían enseñado en la escuela, ¿verdad? Anteriormente. Cerrar lo que se percibía como una brecha entre las aulas universitarias y las escolares, como que era algo totalmente distanciado, ¿verdad? Lo que se aprendía en las escuelas y lo que se enseñaba en las universidades. Bien, vamos también a recordar los hallazgos sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas. El primer hallazgo fue lo constituye el desarrollo de una disciplina distinta a las matemáticas y a la pedagogía en general. Para enseñar matemáticas de una manera efectiva, eh, no es suficiente con dominar los conceptos, ¿verdad? Hay que saber también tener conocimientos pedagógicos, ¿verdad? Se requiere conocer específicamente cómo enseñar matemáticas. No es lo mismo, ¿verdad? Que una persona entienda matemáticas, pueda utilizar las matemáticas, ¿verdad? Y otra es poder enseñarla, ¿verdad? Tener ese conocimiento pedagógico de cómo transmitir esos conocimientos, de esos conocimientos matemáticos. Un segundo hallazgo es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. ¿Verdad? La idea central es que la enseñanza-aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática. ¿Verdad? ¿Qué procesos de construcción matemática se deben de seguir para poder desarrollar el ejercicio? Otro hallazgo es la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. Bueno, existe evidencia de que en la formación de profesores una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmicas genera un impacto positivo en la manera en que el educador desarrolla sus lecciones. Y esto incide en el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad?
tanto los conceptos como los procedimientos que se realizan, ¿verdad? Usted recuerda muchas veces un concepto a partir de la forma en cómo se lo enseñaron, ¿verdad? O recuerda la forma que se lo enseñaron porque fue de una forma diferente, ¿verdad? No fue solamente transmisión de conocimientos donde el maestro enseña y el alumno aprende, ¿verdad? Sino que hay formas como más interactivas de aprender. Otro hallazgo señala que el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante, de gran utilidad para la generación de competencias, ¿verdad? Es decir, que esta debe incorporar o incorporar varias maneras, ¿verdad? Para poder conocer los textos sociohistóricos que permiten entender con mayor profundidad los contenidos propiamente matemáticos, ¿verdad? O los cursos de la historia de la matemática que deben asumir también como uno de sus objetivos, ¿verdad? La generación de competencias para la utilización de la historia en el aula. Bien, un quinto hallazgo es que existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. La investigación específica debe tener un lugar muy importante en los planes de formación de los educadores matemáticos, ¿verdad? Porque la matemática no solo es la formación inicial, ¿verdad? O una formación continua de los conceptos matemáticos ahí planteados, sino también de investigación, ¿verdad? Muchos de los conceptos matemáticos y muchas de las operaciones que ahora conocemos no se hubiesen podido conocer si no se tiene esa investigación, ¿verdad? Si esos autores no hubiesen investigado. Entonces, la investigación es una parte fundamental de la educación matemática. Entonces, el currículo requiere que se flexibilice, ¿verdad? Para poder incorporar los resultados de las investigaciones de la forma más rápida posible, ¿verdad? Porque de nada sirve también una investigación si se hace una investigación y no se dan a conocer los resultados, ¿verdad? O estos resultados no generan un impacto en nuestros estudiantes. Como sexto hallazgo se encuentra que las tecnologías digitales son un aliado con doble rostro. Bueno, estas herramientas que son eh, entendidas, ¿verdad? O pueden ser bien entendidas, son un aliado para desarrollar una estrategia de resolución de problemas en el aula. Sin embargo, se ha observado que su empleo no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las tecnologías digitales sí, es cierto, son un aliado. Y han venido a contribuir de muchas maneras, ¿verdad? Han venido a contribuir en el hecho de que ahora es más fácil encontrar la información está en todas partes. Eh, si no entendemos un procedimiento, un ejercicio, lo podemos buscar en la plataforma de YouTube. Hay muchos tutoriales ahí, ¿verdad? También ha servido para dar a conocer a muchas personas que saben de matemática, ¿verdad? Y quieren ayudar a otros que les cuesta un poquito más a entender matemáticas. Entonces, eso es muy importante porque es un aliado de doble rostro, sí es cierto, ¿verdad? Nos ayuda mucho, pero también habría que ver si esta tecnología nos está ayudando a mejorar la estrategia de aprendizaje de los estudiantes en el aula, o solamente es un distractor o una forma más fácil de hacer las cosas, ¿verdad? O realmente nos está sirviendo como herramienta para poder entender y para poder enseñar mejor matemáticas.
Dice que la investigación de aula dentro de la práctica profesional es un componente que nutre la educación matemática como disciplina. Entonces, la investigación, hay que hacer énfasis en eso, de que la investigación es parte fundamental de las matemáticas. Otros hallazgos relevantes en cuanto al aprendizaje que han sido muy consignados por las investigaciones realizadas en el último tiempo son, por ejemplo, el conocimiento de la disciplina para enseñar a aprender. Debe ser coherente e integrado, mostrar sus relaciones internas y en la mayoría de sus temas se debe privilegiar la profundidad y no las relaciones internas, ¿verdad? La profundidad y no la cantidad, perdón. Son importantes los estudios específicos sobre la cognición y las prácticas pedagógicas en las que intervienen los procesos de autocontrol. Tanto el conocimiento como las creencias que trae en los estudiantes deben incorporarse en la formación docente como insumo vital para la elaboración de estrategias pedagógicas. Bueno, esas eran las preguntas que ustedes debían contestar por ahí. Análisis didáctico curricular de desarrollo de unidades didácticas de matemática. Bueno, el análisis didáctico se desarrolla en 4 partes. El primero es el análisis de contenido. En el análisis de contenido, cuando un profesor se dispone a preparar una clase sobre un tema de matemáticas, es importante que profundice en ciertas características matemáticas que son propias de la estructura matemática. Entonces, el primer paso es hacer una revisión de ese contenido matemático para poder conocer los diferentes significados. No queremos decir que todos los significados identificados desde el análisis de contenido vayan a tratarse en el aula, ¿verdad? Porque hay contenidos que no es que no sean importantes, sino que no se alcanza el tiempo, ¿verdad? O el tiempo no es suficiente como para tratar todos los contenidos, ¿verdad? Pero se profundiza en aquellos que requieren más caracterización de la matemática, ¿verdad? Y los contenidos que se pueden tratar un poco más sencillamente, ¿verdad? Se pueden dejar como trabajos de investigación, tareas, etcétera. La expresión que dice contenido de las matemáticas escolares no tiene un único significado, ¿verdad? El contenido de las matemáticas escolares puede hacer referencia tanto a los contenidos que se identifican en el currículo oficial de un país como a los que recogen los libros de texto o a los que un profesor determina que va a trabajar en su clase, ¿no? Sobre un tema determinado. El siguiente es el análisis cognitivo. El análisis cognitivo de un tema matemático, para poder hacer ese análisis de un tema matemático de manera cognitiva, es importante destacar que no se trata de una secuencia lineal ordenada de apartados, sino que cada punto puede ser objeto de revisión al realizar los de otros puntos, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es establecer un listado de competencias a las que se quiere contribuir, enunciar el listado de esos objetivos que se pretenden desarrollar, enunciar el listado de las capacidades implicadas en los objetivos del tema,
Bien, el otro es el análisis de instrucción. En este análisis de instrucción, una vez que se han establecido los objetivos de aprendizaje, una dificultad y error en las expectativas del tipo efectivo para el tema, el análisis de instrucción proporciona lo que son elementos conceptuales, técnicas para diseñar, analizar y modificar la secuencia de tareas de tal forma que ella contribuya al logro de esas expectativas y a la superación de esas limitaciones de aprendizaje. Y el otro es el análisis de actuación. En el análisis de actuación se trata de o corresponde al cuarto y último análisis. Bien, entonces en ese análisis el interés de esta etapa del ciclo didáctico se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y de la propia enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de instrucción, como objeto de comparar las previsiones que ha hecho en dicha planificación y llevarlo a cabo ya dentro del aula, ¿verdad? ¿Cuáles son las previsiones que están en la planificación ya para hacerlo dentro del aula? Entonces, cada uno de estos análisis se centra en una dimensión del currículo y todos tienen un objetivo común: contribuir al diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas sobre temas concretos de la matemática escolar. Bien, ahí está cada uno de los análisis ya previamente explicados. Y vamos a ver ahora lo que es el currículo matemático, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. Dice que la matemática es importante porque y para qué, ¿verdad? ¿Por qué y para qué es importante su relevancia? ¿Verdad? ¿Por qué es importante la matemática? Su relevancia se va a depender del nivel de necesidad de uso de la misma. Para un marino, por ejemplo, el uso de la trigonometría en la dirección de un buque es primordial. Para los astrólogos, la geometría en la construcción de las cartas astrales también, ¿verdad? Para el que trabaja en la panadería, en el intercambio de bienes de consumo, en el cálculo mental, ¿verdad? El uso de la moneda y sus equivalencias, las operaciones básicas de un nivel que supere la evaluación de suficiente, le basta, ¿verdad? El que trabaja en una panadería, cuántos panes vende por la cora, cuánto le sale en $1, si lleva $2, cuánto cambio le voy a dar, ¿verdad? Entonces todo eso, solamente hay que saber el uso de la moneda y las equivalencias, poder hacer operaciones básicas como suma o multiplicación, ¿verdad? Resta, división. El docente que enseña matemática, en relación a quién enseña matemáticas, Mendoza en 2005 afirma que los docentes latinoamericanos son los mismos, enseñan y han enseñado de la misma manera desde hace más de 30 años y lo seguirán haciendo, así al menos por unos 30 años más. Entonces lo que se va buscando es que el docente de matemática cambie esa forma de enseñar, ¿verdad? Esa forma que ya es antigua, que ya no, que utilice nuevas metodologías, ¿verdad? Metodologías activas que ayuden a desarrollar en los estudiantes un mejor aprendizaje. El conocimiento de un contenido pedagógico también influye o incluye la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea fácil o difícil. Las concepciones y preconcepciones que más frecuentemente tienen los estudiantes de distintas edades y marcos en los que aprenden, si estas preconcepciones son falsas concepciones, los profesores necesitan conocer nuevas estrategias o estrategias más valiosas para que los aprendices reorganicen
y comprendan, dice Schulman en 1989, ¿verdad? Entonces es lo que les estaba diciendo. Nosotros como docentes debemos actualizarnos y buscar estrategias que reorganicen en los aprendices para que ellos puedan comprender de mejor manera los contenidos. Por ejemplo, dice el conocimiento de contenido pedagógico referido a matemáticas relacionado con las fracciones. Para un investigador matemático, la fracción es un par de números enteros, ¿no? El segundo de los cuales es no nulo. Pero un docente de matemáticas dispone además de las dimensiones que comentaba Schulman, ¿verdad? Bien. Hay diversos modelos o formas de representación de las fracciones que el docente debe conocer, ¿verdad? Los modelos de superficie y longitud, ya les mostraba este ejemplo. ¿Verdad? Si es una representación tradicional de las fracciones, entonces es 4 sobre 5. Si la queremos representar como una razón, entonces es 4.5. La representación decimal es la división de 4 dividido entre 5, ¿verdad? Que sería 0.8. Pero si queremos expresarlo en porcentajes, entonces tendríamos que multiplicar ese 0.8 por 100 para obtener el 80%. Ese sería como un ejemplo de los diferentes modelos o formas de representar fracciones. Entonces, si nosotros les explicamos o les enseñamos a nuestros estudiantes una sola forma de cómo son las fracciones, cuando estén de cualquiera de las otras tres formas, entonces los estudiantes no lo van a entender. Entonces, por eso es importante saber los modelos, ¿verdad?, que hay de cada uno de los contenidos y explicarlos de la mejor manera para que el estudiante tenga el aprendizaje significativo y además un aprendizaje completo. El profesor de matemáticas, según Pedro Point, tiene un decálogo. ¿verdad? El decálogo sería como el primero, no adoptar una didáctica rígida, sino adoptarla en cada caso al alumno, no observándole, ¿verdad? Entonces no tener como esa didáctica rígida para que los estudiantes puedan aprender de mejor manera con sus propios hallazgos, ¿verdad? Entonces ir observando a cada uno de los estudiantes para poder saber cuál es la mejor manera de que ellos aprendan, ya que tenemos diferentes tipos de estudiantes, ¿verdad? Recuerden que tenemos diferentes inteligencias y de acuerdo a la inteligencia y los tipos de aprendizaje es que el estudiante aprende. No olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución constante. Las matemáticas van evolucionando y se van encontrando nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? De una forma más eficiente y mucho más fácil. Otra cosa es presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Relacionar las matemáticas para la vida. Muchos de nuestros estudiantes nos preguntan ¿para qué me va a servir esto? ¿verdad? ¿Para qué sirve la matemática? Y la matemática pues sirve para la vida, ¿verdad? Y también en la vida natural y social. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción, o sea, observar bien, ¿verdad?, al estudiante y cuál es su nivel de abstracción de cada uno de los contenidos. Enseñar guiando la actividad creadora y descubriéndola o que el alumno la vaya descubriendo, ¿verdad? Poco a poco. Esos son 5 de los 10 partes del decálogo del profesor de matemática. El sexto es estimular la actividad creadora despertando el interés directo y funcional
hacia el objeto del conocimiento. Cómo estimular la actividad creadora, ¿verdad? Creando en los estudiantes ese deseo de conocer, aprender y saber más sobre matemáticas, investigar, ¿verdad? Sobre todo. El séptimo es promover en todo lo posible la autocorrección. ¿Verdad? Corregirse ellos mismos es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Si uno se da cuenta de sus errores, entonces uno mismo puede corregirlos y hacerlos mejor la siguiente vez. Conseguir cierta maestría en soluciones antes de automatizarla. No es necesario que un concepto, un procedimiento, lo hagamos siempre de la misma manera, ¿verdad? Entonces, si existen otras formas de hacerlo, ¿por qué no? Y si el estudiante las descubre, ¿por qué no aceptarlo, verdad? ¿Por qué no hacerlo? Cuidar que la expresión del alumnado sea traducción fiel de su pensamiento. Y el último es procurar que todo alumno tenga éxitos y evite su desaliento. Este decálogo está muy bonito, ¿verdad? Para que poderlo aplicar en el aula. Espero que esta tutoría les sirva, ¿verdad? De como recordatorio y reorientación de la tutoría 3. La tutoría va a quedar grabada, va a ser subida al sitio de YouTube para poder posteriormente que ustedes la puedan observar, ¿verdad? Entonces nos vemos en la siguiente tutoría y también en la siguiente práctica. Recuerden que tenemos la práctica docente para el 27 de abril, después de vacaciones, el siguiente sábado creo, después de vacaciones. Entonces es la segunda práctica en la que ustedes van a ir a observar una clase. Ahí vamos a estar dándole las indicaciones en la plataforma. Y seguimos en contacto. Cualquier cosa, duda, consulta que tengan, pueden hacérmela, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Bueno, que tengan una feliz tarde y espero que puedan ver esta grabación más adelante.